Hola amigos, bienvenidos a Whisky Bubú, el canal de whisky mucho más, bastante más. Y hoy volvemos a presentar un vídeo de cata, en este caso de un whisky especial y distinto, exótico, que nunca he probado, por lo tanto va a ser como se dice ahora en los canales de YouTube, como si fuera un vídeo reacción, ¿no? a este whisky, a este Kavalan. Y bueno, y estaba pensando también, como llevaba unos días sin hacer vídeos, pues bueno, como el lema del canal es el canal de whisky mucho más, bastante más, estaba pensando en, en martirizar un poco a mis pocos televidentes, aunque vamos creciendo, la verdad que el canal va, ya hemos pasado largamente de los 100 suscriptores, estamos por 125, 126 cuando estoy haciendo este vídeo. Y como decía, pues martirizar un poco y apelar un poco a su paciencia. Y en ese mucho más que del lema del canal, seguramente al final si me animo, que creo que sí, que lo estaba pensando, si no, no lo diría, claro, pues recitar un par de poemas sobre whisky que en esas aficiones que uno tiene, ¿no? También está el escribir eh, ripios espirituosos y bueno, y espero que os guste. He seleccionado un par de ellos, son cortitos pero bueno, como os digo, eso lo dejaré para el final, entonces para el que lo quiera escuchar que lo escuche y, y el que no, pues nada, pues que vea el vídeo de cata normal y sin más, ¿no? Bueno, pues como os decía, vamos a probar este Kavalan eh, acabado en Oporto, el Podcast Finish, y es un whisky que, como os decía, no he probado, el whisky el Kavalan, el whisky de Taiwán no lo he probado. Esta, esta edición, lo conseguí me lo recomendó Borja en La Pochola y dije, bueno, sí, la verdad que es curioso. Porque además eh, el whisky es un destilado, es un espíritu, una bebida que una vez que la pruebas, la catas, si te gusta, te enamora. O sea, y por eso es lógico que no solo se haga whisky en Escocia o en Irlanda, que son las dos zonas, los dos países que son el núcleo, ¿no? El epicentro del whisky. Luego también, evidentemente, sería el whisky americano, el bourbon, eh, porque bueno, ellos vivieron y bebieron de la influencia de los inmigrantes escoceses, irlandeses que fueron a Norteamérica. Pero como os digo, es un destilado que una vez que te atrapa no te suelta. Y por eso cada vez vemos más whiskies que se hacen en sitios que en teoría podrían estar alejados de las tradiciones eh, ortodoxas sobre el whisky. Y vemos whiskies en Argentina, en México, en Perú, en España, en Alemania, en Francia, eh, Taiwán, Israel, en fin, o sea, que, que es un whisky, es una bebida universal y se hacen muy buenos productos aunque estés fuera de ese núcleo, de ese epicentro de gaélico, ¿no? Y bueno, vamos a ver, pues bueno, podríamos hablar un poquito de Taiwán, ¿no? De Taiwán, la antigua Formosa, ese pasado portugués, y bueno, a lo mejor, bueno, portugués y colonial en general, porque es una isla, la isla de Taiwán estuvo sometida durante a todos los embates coloniales de la época de los siglos XV, XVI, XVII, XVIII
Estuvieron bajo dominio español, portugués, japonés, chino en una última época, ¿no? En la reciente, con las implicaciones políticas que eso tiene, porque además quiero recordar que es un país que está apenas reconocido internacionalmente por Naciones Unidas. Creo que son 13 países quien lo reconocen. Ninguno de los, si nadie se ofende, de los importantes, por miedo a las represalias del gobierno chino, ¿no? Entonces, bueno, es una isla en el pleno sentido de la palabra, no solamente geográfico, sino político y en fin. ¿Qué más podemos decir? Bueno, el clima, que además determina un poco sobre el whisky, que luego hablaremos un poco sobre ello. La isla de Taiwán tiene un clima, está- pasa por ella el trópico de Cáncer y tiene en la parte norte un clima subtropical y en el sur tropical marítimo, ¿no? Con dos estaciones. No tiene la estación húmeda y la seca. La seca que va de octubre a marzo y la húmeda de marzo a octubre. Quiero recordar que cuando estuve mirando para preparar el vídeo, quiero que la temperatura media en invierno, como estamos ahora en invierno, ronda los 19-20 grados, rara vez baja de los 13 grados y también rara vez pasa de los 26-27 grados en invierno. En invierno. Es una isla montañosa con unas cordilleras altas que incluso albergan nieve. Eh, por lo tanto, bueno, es un clima muy bueno, tropical y subtropical, que eso, como os he dicho antes, influye en el proceso de elaboración del whisky de manera determinante, además. Luego es una isla pequeña de unos 36.000 metros cuadrados con una población importante de 23-24 millones de habitantes en el censo de hace un par de años. Y bueno, evidentemente el 75% de la población se concentra en el sur, en la zona de la capital de Taipei. Y bueno, así después de estas pinceladas geográficas, bueno, de economía, pues es una potencia desde el punto de vista del sector financiero, del sector electrónico, o sea, siempre se habla de la gente que va allí cuando prepara sus viajes porque siempre les garantizan que es un país de los más seguros del mundo, que creo que aplicarán su código penal de manera muy estricta, o sea que hay que tener cuidado con no eh, incumplir la ley en Taiwán. Y bueno, básicamente, pues eso, después de como os decía, de este repaseo geográfico, económico, social y tal, pues vayamos al grano que es probar el whisky. Y vamos a ir abriendo esta botella, este gift, que debe ser de trail, de retail, porque es una botella grande de 1 litro, con una caja de cartón sólido. La botella pesa un color verde pipermint, color muy bonito, la verdad que muy llamativa la botella. A ver si soy capaz de cerrar esto. Vale. Sí, es un color como pipermint, ¿no? Un color verde. No sé si se apreciará bien en la cámara, pero bueno, y tiene esta influencia como oriental, como china, eh, de este lateral con estos relieves. Y bueno, es una destilería joven, se fundó en 2005. El impulsor, el mecenas, el dueño de la destilería, W.T. Lee, eh, pues bueno, era un apasionado del whisky, se recorrió las destilerías
Escocia, de Japón, y fichó a, a los mejores expertos o algunos de los mejores expertos que había de whisky en ese momento para relanzar y ayudarle a, a lanzar la destilería. Y bueno, como os decía, es un whisky que tiene un carácter que viene determinado por el clima, ese clima tropical, que hace que la maduración sea más rápida en otras latitudes, ¿no? Suelen ser whiskies jóvenes, de 3 4 años, pero esa edad corta de años podía ser como 2 o 3 veces en Escocia, por ejemplo. Podía ser un whisky de 3 4 años, podía ser perfectamente de 10 12 años, ¿no? Tiene una producción relativamente importante, de unos 6 millones de botellas anuales. El nombre de Kavalan viene por un grupo de indígenas o de gente autóctona de allí, de la isla, que se llamaban Kavalan, o como supongo que se pronunciará así. Tienen una línea en principio muy limitada, con los whiskies de Malta, algunos blend y alguna edición limitada, como creo que la que sacaron en el 10º aniversario del 2016. Eh, el clima, como os decía, determina la esencia del whisky, pero también el clima roba una parte importante en- en el proceso de maduración, la evaporación, el Angel Sales es de un 10%, imaginaros, de un 10% que se evapora, que desaparece, cuando en Escocia está alrededor del 2%. Aquí es 5 veces más el factor de evaporación dentro de la barrica. Y bueno, genera un, un whisky, estas condiciones. Ellos compraron alambiques de cobre en Escocia, se los hicieron. Utiliza la técnica de doble destilación y consiguen que sean whiskies, dicen, muy afrutados, muy suaves, muy apetitosos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo. No, estoy aquí hablando sin abrir la botella, saco la botella y no la abro. Claro, llevo tanto tiempo sin hacer vídeos que estoy desentrenado. En fin, bueno. Por cierto, como he dicho antes, pues eso, agradecer los nuevos suscriptores, ver que el canal va creciendo poquito a poquito, ¿no? Pero va creciendo, los comentarios que hacéis, pues, la verdad es que se agradecen y animan mucho a continuar. Bueno, hoy voy a utilizar una copa catavinos. Bueno, haciendo un poco el homenaje al Oporto también. Lo pongo al revés, a ver si se ve bien. Vale. Porque bueno, dicen, la destilería estuve mirando las maduraciones en barricas de roble americano, y luego en barricas de vino de Oporto, que han contenido Oporto Rubí. Si recordamos, había dos distinciones dentro del Oporto, el Rubí y el Tawny. El Rubí suele tener un color más oscuro, unos aromas y un carácter más afrutado, y el Tawny es un color más pálido, color teja, con una complejidad aromática eh, bastante distinta a ese afrutado que tiene el rubí. Entonces aquí nos dice la destilería que han utilizado rubí. Aunque luego también he leído en alguna otra página que habían utilizado otros soportos, pero bueno, me tendré que fiar
de la fuente principal, que es la página web de la propia destilería, que habla de Rubí, no habla de otros oportos, ni Vintage, ni Tawny, en fin. Entonces, bueno, habrá que... No utilizan colorante natural, que yo sepa. De luego aquí no lo pone, es una botella de 1 litro, 40% de volumetría alcohólica. Y aquí en la caja, bueno, unas notas de cata. Aquí dicen que utilizan vino, o sea, barricas de vino de Oporto Ruby. Y es lo que os decía, no dicen que seleccionan barricas de roble americano, y después es acabado en las barricas de Oporto. Bueno, las notas de cata que dicen. Bueno, aquí nos habla un poco de la historia en los tiempos antiguos, alrededor de las tierras de Gilan, que donde por cierto está situada la destilería, que está situada al sur de Taiwán. Y como hemos dicho, al sur el clima es tropical marítimo, es aún más caluroso que la parte norte de la isla. Entonces, bueno, le dará esos toques, potenciará esa aceleración de la maduración, ¿no? Ese calor de, que rodea a la isla y a la propia destilería. Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos encontramos con este Kabbalah que no he probado. Voy a probarlo con vosotros por primera vez y a ver. Bueno, el color es un ámbar muy oscuro, unos toques cobrizos, color muy bonito, muy bonito. Una corona finita, con lágrimas bajando muy lentamente y muy numerosas. Espectacular. Vamos a probar en la cata de nariz. Uf, qué nariz más potente. Me ha parecido ver una cosa. Yo que he tenido la suerte de cuando he ido a Gramón, cuando íbamos a excavar, pisar, estar en el Almazara San Joaquín, que hace por cierto un aceite espectacular. eh, Oler los restos de la prensa del aceite cuando están prensando la aceituna, y me recuerda un poco a ese olor, el almazara. Curioso. Y luego tiene vainilla, tiene vainilla, tiene, tiene un toque dulce que no sabría muy bien. Podría ser miel, sí, podría ser un toque muy dulce en nariz. Y, y unos toques frutales, pero de frutas tropicales, Bueno, estamos en, en una zona tropical, pues, aunque bueno, siempre la madera del roble americano aporta esos toques también a veces de frutas tropicales. Y una nariz muy curiosa, muy rica, muy rica. Bueno, amigos, vamos a ver en boca y a ver qué tal este whisky. Salud.
Bueno, lo primero que he sentido en boca es una untuosidad, una densidad, cuerpo, tenía mucha presencia. Luego un dulce, ciruelas, me vienen ciruelas ahora. Es bastante picantito, esos 40 grados se dejan notar de manera muy expresiva. O sea, no que te eche para atrás no digo que esté mal integrado, todo lo contrario, alcohólicamente, pero que no esperaba esa punzada tan agradable del alcohol. Mm, Muy rico. Hay unos toques cítricos, unos toques, unas notas de la madera, del oporto. Tiene un final medio, un poquito seco al final, pero muy rico. La verdad que está muy bien este Cabalan. Acabado en Oporto, que siempre digo que a veces me cuesta encontrar eh, whiskies acabados en Oporto que me terminen de cuadrar. Y en este caso tengo que decir que es un auténtico espectáculo. Espectáculo de whisky. Eh, por cierto, no lo dije antes, utilizan, como todos sabemos, el agua es fundamental, pues ellos utilizan el agua del deshielo de las zonas montañosas, ¿no? Y dicen que son un agua muy limpia, muy cristalina, muy rica en minerales que le da un sabor característico al whisky, según ellos. Entonces, bueno, pues tengo que decir que me parece un whisky espectacular. Un whisky espectacular que vale la pena. Este Cabalan Podcast Finish de 1 litro, en fin. mm, Habrá que dar cuenta del poco a poco y disfrutarlo. Y bueno, pues lo prometido es deuda y como encima maridado con este whisky excepcional, pues voy a intentar leer y recitar un par de poemas sobre whisky que modestamente he escrito, que espero no os gusten y bueno, vamos a ello. Los tengo aquí en papel porque no me los sé de memoria, aunque los haya escrito yo, y voy a intentar leerlos de la mejor manera posible. Bueno, pues estos poemas también va por vosotros. Y empezaré por este mismo. Muchos dicen que el whisky es alegría, otros afirman que el whisky es vida, unos pocos o muchos ven el whisky como consuelo. Yo veo el whisky como todos, pero también lo intuyo a mi modo, donde veo el whisky como filosofía, tradición, identidad, respeto y libertad. Es un, eterno retorno, es whisky y mitología, el ciclo de la vida, y nacer para morir y vuelta a empezar. La lluvia que cae del cielo de Escocia, los ríos que fluyen hoy, serán el whisky que sacie tu sed. El sacrificio del héroe, y si el héroe tenía 1000 caras, una de ellas es una botella de whisky, un cáliz de agua de vida, un espíritu indomable. El whisky es esto y mucho más, porque en un vaso de whisky cabe toda la eternidad. Bueno, pues a vuestra salud, amigos.
en este primer poema en el canal de Whisky Bubu. Y este segundo, y así ya dejo de martirizaros. Y bueno, y si os gustan, pues seguramente pues pudiera leer alguno más de los muchos que tengo escritos sobre whisky, ¿no? Bueno, si me quito las gafas va a ser imposible, me las tendré que poner. Voy a beber agua, no vaya a ser que después del trago de whisky. He sido un buscador de sueños, un coleccionista de utopías, perdido en oníricos laberintos, sin hilo de Ariadna, sin brújula, ni mapas. Y en la más absoluta deriva, un faro, o quizás dos, me muestran el camino. Y al llegar a la costa, unas gemelas torres cuadradas dan vida a los sueños. Es por Helen, y sus faros abren las puertas del paraíso turbado. Olor a marisco y pescado, a sal y algas, y a algo más, a gloriosos pasados. Y cumplo un deseo anhelado. En un modesto y digno bar me dan a probar un trozo de cielo y un pedazo de mar. Es un lingote de oro y tradición, un Porelen del año 67, y levito y soy un dios y me siento Neptuno. Y el retrogusto se tatúa en el cerebro y tras un segundo trago me creo por siempre eterno. Pues nada, amigos, estos han sido algunos de los poemas que tengo escritos sobre whisky. He leído un par de ellos. Bueno, y como os decía, espero que os hayan gustado, que hayan hecho honor a este Kavalan, que es espectacular. Y bueno, nos vemos en, en el siguiente vídeo. Un abrazo y muchas gracias.